A ver, imaginen esto. Un movimiento cristiano con millones de seguidores por todo el mundo, pero que no tiene un nombre oficial. Es más, rechazan de plano la idea de ser una denominación. Suena a paradoja, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en los orígenes y el legado de este grupo que solo quería que se les conociera como cristianos. Bueno, vamos directos al grano. Cuando oímos la expresión «los hermanos», ¿de quién estamos hablando exactamente? Porque no es un apellido ni una especie de orden monástica. Es un apodo que les pusieron desde fuera y que curiosamente revela la esencia misma de su identidad. Y aquí está la clave, el detalle que lo cambia todo. Muchas veces cuando aceptan usar el término, te insisten, hermanos, sí, pero con H minúscula. ¿Por qué tanta historia con esto? Pues porque para ellos no es un título, no es una marca, es simplemente una descripción de cómo se ven unos a otros, como hermanos y hermanas en Cristo. Sin más, sin jerarquías, sin etiquetas. Para entender de dónde vienen los hermanos, primero tenemos que entender de qué estaban huyendo. Como casi todos los grandes movimientos de la historia, este fue una reacción directa, un grito contra las circunstancias de su época. Pensemos un momento en cómo era la Europa de principios del siglo XIX. El continente estaba literalmente patas arriba. Las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa, todo había hecho temblar los cimientos de la sociedad, y la religión organizada no fue una excepción. En medio de todo ese caos, un montón de gente normal y corriente empezó a abrir la Biblia por su cuenta, buscando respuestas que sentían que las iglesias de siempre ya no les daban. Y al leerla, se toparon con dos problemas gigantes. El primero, lo que llamamos clericalismo, esa división tan marcada entre los curas, los profesionales de la fe, y la gente de a pie, los laicos pasivos. El segundo, el sectarismo. Cada denominación, cada iglesia había construido sus propios muros con sus propias reglas, separándose del resto de cristianos. La rebelión contra estos dos muros fue la chispa que lo incendió todo. ¿Y quiénes fueron los que prendieron esa mecha? Pues no fueron grandes teólogos ni obispos. Fueron un grupo de jóvenes, gente con estudios, con una pasión increíble, estudiantes, dentistas e incluso algún que otro cura que empezó a cuestionar todo el sistema desde dentro. Y lo más fascinante, como se ve en esta cronología, es que no hubo un único punto de partida. Fue como si varias chispas saltaran a la vez en sitios distintos. En 1825, una reunión en una casa de Dublín. 4 años después, un misionero se va a Bagdad por su cuenta y riesgo. En el 31, nace una congregación clave en Plymouth. No fue un plan maestro. Para ellos, esto era la prueba de que algo más grande, algo espiritual, estaba pasando. Miren el caso de Edward Cronin, un joven estudiante de medicina al que un día le dicen que no puede participar en la comunión si no se hace miembro oficial de su iglesia. Su respuesta fue de una lógica aplastante. Yo ya soy miembro de la Iglesia Universal de Cristo. El resultado, lo excomulgaron. Así que, ni curto ni perezoso, empezó a celebrar la comunión en su casa con unos amigos. Esa pequeña reunión fue una de las primeras semillas en Dublín. O la historia de Anthony Norris Groves, un dentista con una carrera de éxito que lo deja todo para ser misionero. Justo cuando iba a ser ordenado oficialmente por la iglesia, le roban todo el dinero que tenía. En vez de hundirse, lo interpretó como una señal de Dios que le decía: «No necesitas el permiso de ninguna institución para servirme». Y así se fue como misionero laico, confiando únicamente en la fe. Y luego, claro, está la figura de John Nelson Darby. Lo irónico es que él sí era un clérigo, y uno muy brillante de la iglesia anglicana. Pero fue precisamente su estudio profundo de la Biblia lo que le convenció de que la figura del clérigo, de un intermediario profesional, era innecesaria. Se unió al grupo de Plymouth y acabó siendo tan influyente que, para bien y para mal, su ciudad terminó dándole nombre a todo el movimiento. Y, por supuesto, George Muller, un antiguo ateo que llevó estos principios al extremo más práctico. Se fue a Bristol y fundó unos orfanatos que se hicieron famosos en todo el mundo. Su única regla: jamás pedir dinero a nadie. Funcionaban solo con oración y donativos que llegaban de forma espontánea. Su obra se convirtió en el gran símbolo de lo que significaba vivir por fe. Y aquí hay un dato que une todas estas historias y que es alucinante. No estamos hablando de teólogos ancianos reflexionando al final de sus vidas. Eran jóvenes. La edad media de estos fundadores era de solo 25 años. Eran, por así decirlo, la generación Z de su época, con estudios, idealistas y totalmente convencidos de que podían cambiar el mundo. Y vaya si lo hicieron. Bien, ya hemos conocido a los protagonistas. Ahora vamos a ver cómo esa energía juvenil consiguió transformar unas pocas reuniones caseras en un movimiento que se extendió por todo el planeta, y cómo también se enfrentó a su primera gran crisis. ¿Y cómo crecieron? Pues no lo hicieron como una empresa, con una sede central y un plan de marketing. Creció de forma orgánica, como una idea que se contagia.
Se propagó a través de misioneros que iban de un sitio a otro, de panfletos que imprimían y sobre todo de conversaciones de persona a persona. Para ellos, esa falta de estructura era la prueba de que el movimiento era auténtico, no algo fabricado. Pero en 1848 llegó el drama. Una disputa sobre doctrina y disciplina, con Darby como una de las figuras centrales, partió el movimiento en dos. Por un lado, los hermanos abiertos, que querían mantener la idea original de acoger a cualquier cristiano. Por otro, los hermanos exclusivistas, que siguieron a Darby en una línea mucho más estricta y cerrada. Qué ironía, ¿verdad? Un movimiento que nació para derribar muros, acabó construyendo uno en su propio interior. A pesar de esa división tan dolorosa, el movimiento no desapareció. De hecho, la rama de los abiertos prosperó y creció. Así que la pregunta es, ¿qué ideas tenían que eran tan potentes como para sobrevivir a todo esto? ¿Y qué impacto tienen a día de hoy? Si tuviéramos que resumir su ADN en 4 puntos, serían estos. Primero, comunión abierta. Si te consideras cristiano, eres bienvenido a la mesa. Segundo, sacerdocio de todos los creyentes. O sea, no hay clero. Cada persona tiene una relación directa con Dios. Tercero, liderazgo plural. No hay un único pastor que lo decide todo, sino un grupo de ancianos. Y cuarto, y muy importante, autonomía local. Cada congregación es independiente. No hay un papa, ni un arzobispo, ni una sede central. Y el impacto de estas ideas, que pueden parecer sencillas, es innegable. Hoy en día se calcula que unos 3,6 millones de personas se reúnen en sus asambleas cada semana por todo el mundo. Para un movimiento que ni siquiera tiene nombre, la cifra es sencillamente asombrosa. Pero lo más interesante no es solo el número total, sino dónde está la gente. Fíjense en este gráfico. El futuro de este movimiento ya no está en Europa, donde nació. El crecimiento explosivo, como se ve claramente, está ocurriendo en Asia y en África. El centro de gravedad se ha desplazado por completo al sur global, donde parece que esta estructura tan flexible y poco jerárquica está calando muy hondo. Entonces, ¿cómo es una de estas congregaciones en la práctica? Pues su día a día se centra en 3 cosas. Primero, un estudio de la Biblia muy riguroso. Segundo, una pasión tremenda por las misiones. Para ellos, cada iglesia es como una pequeña agencia de envío de misioneros. Y tercero, un fuerte compromiso con la acción social en su comunidad. Y no hay mejor ejemplo de este último punto que los orfanatos de George Mueller. Estas casas, que llegaron a cuidar a miles y miles de niños, se convirtieron en el símbolo más visible de ese compromiso social. Demostraron que para ellos, una fe que no se traduce en obras concretas es una fe que está muerta. Y terminamos con esta frase de uno de los fundadores, Anthony Norris Groves. Las cosas que unen a los cristianos son inmensamente más importantes que las que los dividen. Es el ideal con el que empezó todo. Un ideal que, a pesar de las divisiones y las contradicciones, sigue muy vivo. Y nos deja con una pregunta que es tan relevante hoy como lo era hace 200 años. En un mundo cada vez más polarizado, ¿es realmente posible encontrar una unidad que vaya más allá de todas nuestras etiquetas?